Lo tuvimos en desarrollo durante 3 meses. Testimonio de testigos, evidencia. Lo detenemos. Un llamado y en 2 días está en libertad. Mark, ¿me estás escuchando? Ella no estará feliz con su marido. Vaya, los típicos celos. A ver, veamos. ¿Quién te está haciendo sufrir? Oye, conozco a este hombre. Sí. Lo estuvimos investigando en un caso de tráfico ilegal hace poco, pero no conseguimos nada. ¿Estás seguro? Totalmente. Mira, Misha. Yo no voy a ninguna parte. ¿Qué dices? ¿Cómo me voy a ir si Kisyusha no sabe nada de eso? No lo conoce. Deberíamos contárselo. No seas tonto. Tendrás un buen trabajo, con perspectivas de crecimiento. Al fin y al cabo puedes llamarla. ¿Crees que si la llamo me va a creer? Misha, tienes que ayudarme. Ayúdame, ¿me oyes? ¿Lo dices en serio? Por el viaje suspendido. Toc, toc. Toc, toc. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué no comes? Porque aún no recibí tu permiso. ¿Estás molesta? Sí, porque no entiendo qué está pasando. No puedo ni hacer un paso sin tu consentimiento. Te llamé durante todo el día, pero no estabas disponible y por eso no pude encontrarme con mi mejor amiga. ¿Por qué no hablas con esos tus... ¿cómo los llamabas? Criados. ¿Cuál es el problema? Cumplen con todas mis exigencias al pie de la letra. Estoy muy contento con ellos. ¿Quieres decir que el hecho de que no me dejen salir de casa es normal? Totalmente. Mira, vamos a hablar. Escucha. Primero, llamarme durante la jornada es inútil. Si quieres decirme algo, díselo a la criada. Así que la criada puede contactarte, pero yo no. Segundo, cuando vuelvo del trabajo, es importante que me recibas siempre de buen humor y con buen aspecto porque podrías llegar a volver con algún compañero. Tercero, se puede salir de casa solo si es imprescindible y solo con el conductor. Y las amigas y los amigos viejos se quedan en el pasado. Boria, ¿tú me quieres? Sí, ¿y tú? Claro, pero ¿qué tiene que Y ver? por eso tienes que aceptarlo. Portarte bien y ser una buena chica. ¿Te gusta? Sí, es lindo. El sábado tenemos visitas. Tienes que visitar al estilista y comprarte ropa nueva. Nikolai te llevará. Voy a la ducha. Tania, tengo muchas ganas de verte. Mañana estaré en el centro en una boutique. Más tarde te paso la dirección y el horario. Fantástico. ¿Le gusta? Creo que me lo voy a quedar. Si quiere podemos probar algo más. No, gracias. Muy bien, pase por caja. Ujú. Tania, me alegro tanto de verte. Hola. Hola. Te pareces a la portada de una revista de moda. ¿Qué dices? Tania, no te enfades conmigo. No sé, Xiusha. Me has tachado de tu vida. Ni siquiera puedo ir a tu casa a verte. Casa nueva, amigos nuevos. Tania, no es así, no. Solo que Boris tiene una percepción distinta de la vida familiar. Necesito tiempo para hacerlo cambiar de opinión.
¿No te parece que esto es raro? ¿Cuánto tiempo será necesario? ¿1 año, 2? Tania, no me hables así. A mí también me afecta. Yo quiero a Boria. Hace tanto por mí y espero que me entiendas. Lo siento, pero me veo obligado a comunicar a Boris Viktorovich lo de su encuentro no planificado. ¿Yo soy un encuentro no planificado? No lo haga, por favor. Nos encontramos por casualidad. Ok, adiós. Buenas tardes. Buenas. ¿Está aislando las raíces? Pues sí. Estamos en invierno, pero aún hay mucho trabajo. Cuando salga el sol, los ratones comerán las raíces. Pero en invierno hay que pisotear la nieve donde las raíces y verter un poco de agua para formar una costra de hielo. Será una protección bastante buena. Oh. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Estudié diseño y nos daban también un curso de paisajismo. Por lo visto estabas atenta en clase. Todo lo que dices es correcto. ¿Puedo ayudarle? Es que no está permitido. Porque aquí nada está permitido. Bien. Oiga, es solo que debería cambiarse. Vuelvo enseguida. ¿Entonces te quedaste por Xiusha? Resulta que sí. Hay que sacarla de esa casa. ¿No dices que está como en la cárcel? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y más sin su consentimiento. Quiere a Boris y no va a escuchar siquiera. Es un delincuente. Misha me lo dijo. Lo entiendo. ¿Pero Misha tiene pruebas? De momento no. ¿No deberíamos contarle todo a Ludmila Yakovlevna? ¿Estás loco? Padece de corazón. Pues sí, tendremos que inventar algo nosotros. Voy a hablar con Misha. ¿Es soltero ese Misha tuyo? Tania, no es el momento para eso. Es soltero. No es por nada, solo quería conocerlo. Te aviso, se ha separado hace poco. No está para eso. Solo quería conocerlo. Si es solo para conocerlo, de acuerdo. Gracias. Vamos a tomar un café. Vamos. ¿De qué confianza me hablas? ¿Acaso no te dije las reglas? ¿No te dije las reglas? Sí. Las dije, y tú las aceptaste. Y ahora resulta que me mientes. Solo encontré a mi vieja amiga. Oh, tus viejas amigas y tus viejos amigos no van a esa clase de tiendas. ¿Qué es lo que no estás entendiendo o me sigues mintiendo? ¿Crees que esto es el amor? Te quiero de verdad, pero es imposible que uno deje de ver a sus amigos. Mi niña, creo que no me oyes. Hablo muy bajo, ¿verdad? Te lo explicaré. Vives en otra vida, en una vida diferente con tu marido. Sí, yo, tu marido. Los amigos, tus amigos, tienen que ser de nuestro entorno. Solo de nuestro entorno, ¿me entendiste? Elijo por mi cuenta a mis amigos. Y cuando vuelva a estudiar o vaya a trabajar, ¿me seguirás controlando? ¿Sí? Trabajar. Qué buena chica. Independiente. Veamos. Tu trabajo es ser mi mujer y la madre de mis hijos. Terminarás tus estudios a distancia. Es fácil.
¿Entendido? Entendido. Perdóname, yo... Lo siento, solo perdóname. Es que te quiero mucho. Perdóname. Perdón. No te olvides de pasar por la oficina de Yuri. Nunca me olvido de las cosas. Por eso llevas tantos años con nosotros. En cambio, la nueva mujer del señor como la anterior no se quedará para mucho. Mantén tu boca cerrada, tú no lo decides. ¡Timofey! Un momento. Dios mío, con cuidado. Siéntate. Llamaré a urgencias. No hace falta. No llame a urgencias. Ya está, estoy mejor. ¿Segura? Sí, son los nervios. Puedo entenderla. A veces pasa. Quizás debería pasear más. El aire fresco es muy bueno para la salud. Timofey, ¿puedo hacer una pregunta? Dígame, ¿por qué todo el mundo aquí me compara con la ex mujer de Boris? Cielos. No se callan ni bajo agua. Solo no le diga nada de esto a Boris. Al señor no le gusta cuando recuerdan a su ex mujer. De hecho, Inga se parece mucho a ti. Quiero decir, tú a ella. ¿Inga? ¿Por qué se separaron? Vaya, estoy hablando mientras me espera tanto trabajo aquí. ¿Ya estás mejor? Bien, en ese caso voy a seguir. ¿Pasa algo? ¿Por qué nunca me has contado sobre Inga? ¿Quién es? ¿Quién es? Tu ex mujer. ¿Dónde está ahora? ¿No te parece que haces demasiadas preguntas? No, quiero saber. Y yo no quiero saber, solo quiero comer.
Boris, no puedo más así. De tu vida no hablamos nada y la mía está vigilada bajo un microscopio. No puedo ni ver a mi mamá ni a mis amigos sin un permiso. Tu madre puede venir aquí cuando quiera y en cuanto al resto ya lo habíamos hablado. ¿No te parece que son demasiadas limitaciones? No, no me parece y terminemos esta estúpida conversación. ¿Por qué? ¿Por qué me hablas así y ya no me amas? ¿No sería mejor separarnos? Es una broma. No. No estoy bromeando. Creo que tenemos que divorciarnos. Mi niña, olvídate del divorcio para siempre. Ahora, ve a la cocina y pregunta cuándo estará hecha la comida. Vamos. Oh, qué susto que me diste. Tranquila, el médico está en camino. No hace falta que venga, ya estoy mejor. Quieta. Shh, 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 quieta. En serio, estoy bien. Aún así, que Nikolai te lleve mañana al hospital a que el médico te observe. Hay que hacer un chequeo. Boria, solo son los nervios. Es por mi culpa, lo entiendo. Tenía que habértelo contado antes. Es que es un tema doloroso para mí. Mi exmujer y yo perdimos un bebé. Luego nos separamos y me duele cada vez que lo recuerdo. Perdóname, no lo sabía. No hay problema. Mejor no hablemos de este tema y ya está. Ahora te voy a traer la cena. No hay suficientes argumentos para acusar. Deberías demostrarlo. ¿No hay por dónde atraparlo? Boris no es tonto. Transfiere fondos a zonas extraterritoriales a través de una empresa fantasma que es casi imposible de rastrear. Me da igual. De todos modos, yo no dejaré a ese tipo en paz. Perdiste la cabeza. Si pasa cualquier cosa, Boris no se va a ensuciar las manos. En cambio, su gente no va a andar con tonterías. Créeme, se trata de mucho dinero. ¿Qué me propones? ¿Solo observar? Por ahora sí. Hasta donde sé, Boris quiere ir a la política. Ese será nuestro momento de actuar. Pero ahora hay que esperar. ¿Por qué se ve tan perdida, querida? ¿No está feliz? Claro que sí. Solo que no me lo esperaba. ¿Por qué no se lo esperaba? Es una mujer sana y joven. Así que todo lo que le queda es esperar a ser feliz y prepararse para ser madre. Sí, claro. Ahora nos vamos a ver más a menudo. Una vez a la semana la espero en la consulta. Mientras le hago una receta para hacer los análisis. Hola. ¿Cómo lo sabías si yo...? De acuerdo. Está bien. No te imaginas cuánto tiempo llevo esperando un hijo. Es un gran regalo para mí. No creí que pasaría tan pronto. Mejor, mucho mejor. Ahora tienes que cuidarte más, pasear mucho, alimentarte bien. Hablas como mi médico. Claro, porque hay que hacerle caso al médico. Veamos, vas a tomarte un año sabático y no puedes estar nerviosa. Sí. Y además, esto es para ti. Un regalo. Boris. Para recordar este día. Espero que te guste. Me has regalado ya tantas cosas. Gracias. Y aún tengo más. ¡Tarán! Toma, sostén las flores. No, mejor ponlas aquí. Mira. Es tan lindo. Gracias. Bueno, me voy. ¿Vuelves tarde hoy?
Como siempre, ya sabes, intentaré volver rápido. Tengo papeleo por delante. Estoy feliz, absolutamente feliz. ¿Lo esperamos? Ujú. No lo estoy pidiendo. Lo entiendo. No se preocupe, Boris. Siempre lo tengo todo bajo control. Ya me conoce. No le quite el ojo y cualquier cosa me llama. Hola, Tania. Debemos encontrarnos. Ya veo. No sé ni cómo contárselo a Lyudmila Yakovlevna. Estaba pensando, ¿y si lo hacemos nosotros sin ella? ¿Estás loco? No nos creerá, dirá que le tengo envidia y tus celos. Solo nos queda la madre. Qué pena que no sacaste ni una foto. Ya me arrepentí 1000 veces. Cuando los vi, aluciné. Cuando salieron, no había nada criminal. Espero que Xiusha nos crea. Sí. Mamá, cuánto me alegro de que estés aquí. Te echaba tanto de menos. Y yo. ¿Estás bien? ¿Por qué no vienes a verme? Siéntate. Gracias. No podía antes, pero sabes que siempre puedes venir tú. Boria sin duda enviará un coche a buscarte. Pero es mejor hablar en casa. Sabes que nunca me sentí cómoda en su palacio. Mamá, tomemos un té. Por la mañana encargué tus pastelitos favoritos. De acuerdo. ¿Por qué Boria no viene? Está trabajando en el despacho. ¿También el domingo? En su trabajo no hay días libres. ¿Están ustedes bien? Me preocupas. Mamá, ¿qué dices? Estamos genial. Ya ves la casa que tenemos y Boris no para de mimarme. Me regala cosas. Se preocupa por todo en casa, no tengo que hacer nada. Esta vida es un sueño. Tienes ojos tristes y no comes pasteles. Mamá, tengo que decirte una cosa. A ver. Boria y yo tendremos un hijo en primavera. Ma, ¿no estás contenta?
Contenta. Mamá, ¿qué pasa? Pronto serás abuela. Hija. Xiusha. Tengo que decirte una cosa. Nunca me perdonaría si no te lo dijera. No puedes quedarte aquí. Mamá, ¿qué dices? Tu marido es una persona peligrosa. Temo por ti y por tu futuro bebé ahora. Mamá, no digas eso. Boria, él me quiere mucho. Hay muchas cosas que no sabes. Escucha. Vinieron a verme Mark y Tatiana. Ah, Mark y Tatiana. Puedo imaginarme qué te dijeron. Uno por celos y la otra por envidia. No. Justo es lo que me dijeron, que tú no querrás ni hablar con ellos. Pero te suplico, te ruego, escucha esto. Tienes que escucharlo. Hazlo sin falta. Buenos días, Ludmila. Buenos días, Boris. Siento interrumpir su fantástica charla, pero Xenia está muy cansada. Ahora tiene horarios para todo, incluso para ver a su madre. Sí, incluso para ver a mamá. Lo entiendo. No estoy cansada para nada, solo charlamos. Está bien, igualmente ya me iba. Cuídate. Mamá, te llamo luego. Está bien. De acuerdo. Te estoy esperando. Quizás no creas en todo lo que te diga, pero necesito tiempo para sacar pruebas, pero te pido, solo créeme. Tu marido se encuentra involucrado en un terrible fraude financiero. Tarde o temprano será procesado. Y eso no es todo. Lo vi con la mujer que estuvo en tu boda. No se comportaban como simples amigos. Y otra cosa, si Boris te mantiene encerrada a propósito, habrá cámaras ¿Qué escuchas? en la casa. Nada, música. Oh. ¿Puedo? Buena música, gran elección. Bueno, suficiente. Vamos a dormir. Toma. Voy un momento a la ducha. ¿Qué? ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué no comiste pescado? No quiero. ¿No te cortaste con los cristales? ¿Sabes que rompí el jarrón? ¿Cómo lo sabes si acabas de llegar? Y ya mandé a todos a recogerlo todo.
a que lo repongan todo. En tu estado, hay que mimarse y tener mucho cuidado. En mi estado me falta comunicación. Puedo al menos ver a mi mejor amiga. Ahora no deberías pensar en tu amiga o en la comunicación, sino en comer pescado. Tiene fósforo, verduras, ensalada, vitaminas. Pon música de Tchaikovsky, lee los libros, mejor cuentos infantiles. Ya está, un beso. ¡Mua! Hola, Tania. Te escribo y nunca me contestas. Necesito hablar contigo. Quiero decir que no tenía razón. Perdóname, por favor. Ahora siento como si se me cayera un velo de los ojos. Dile a Mark que él tenía razón. Hay cámaras en casa y no puedo hacer ni un paso sin control. Sí. Simplemente no sé qué hacer. Y además estoy embarazada. Ujú. De acuerdo. Gracias a Dios.